Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Soy Fernando Muñoz, secretario de ALUA. Antes que nada, nos gustaría agradeceros vuestra presencia hoy aquí en nuestro 40 aniversario y al Ayuntamiento de Manzanares por cedernos esta sala. Muchas gracias a Roberto, que está entre bambalinas haciendo un control perfecto de la luz y el sonido. Muchas gracias a Eduardo, que se ha encargado de grabar desde principio a fin estos momentos tan estupendos. De verdad, lo más reconfortante es sabernos rodeados de personas como los y las que estáis aquí y que los ponentes encuentren justificada su presencia. Sin vosotras y vosotros, cualquier ponencia, por interesante que sea, resulta estéril. Disculpad este año la ausencia de paridad. Prometemos subsanarlo en las próximas. Como cierran las jornadas del 40 aniversario de ALUA, tenemos hoy a Fernando Valladares, una persona que no necesita presentación, pero por si hubiera alguna que no supiera quién es este señor, os extraigo un resumen de su currículum. Fernando Valladares es reciamigo de Tres Cantos, apasionado del campo, de las cometas, un loco de las carreras de montaña, lo que hoy se viene a llamar runner trail, ¿verdad? Esto no lo pone en su currículum, claro. Es doctor en biología, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es un científico altamente citado, con numerosas investigaciones sobre el papel de la biodiversidad y los impactos del cambio climático y de la actividad humana en los ecosistemas. En 2021 recibe el premio Jaume I en la categoría de protección del medio ambiente y el premio de comunicación ambiental de la Fundación BBVA. Su preocupación por la crisis ambiental le ha empujado a divulgar activamente sobre la crisis ambiental en diversos medios de comunicación, en redes sociales, Twitter, ya sabéis, @Fernando Vallada, LinkedIn, Fernando-Medio Valladares-Medio CSIC, y en su canal de la Salud de la Humanidad, en Instagram y en YouTube. Tanto los detalles de su currículum como toda su producción divulgativa en múltiples formatos audiovisuales y en prensa, radio y televisión puede encontrarse en su web www.valladares.info. Mirad, llevo oyendo varios días en la radio la promoción de un libro que se llama algo así como Las mejores etapas en llano del Tour de Francia. Creo que es editorial Tedio. Si no os fascina esta propuesta, os propongo otro. Se llama La recivilización. Es el último libro de Fernando Valladares en el que ha invertido 4 años de su vida y que sin duda nos aportará información y argumentos para fomentar el debate en pro del convencimiento de que nuestro planeta nos necesita de manera activa para frenar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad, y para que sea posible nuestro futuro y el de nuestros descendientes. El título de su ponencia es Biodiversidad guadaránica, lecciones para un mundo en crisis. Fernando, cuando quieras. Muy bien. Casi diría buenas noches por la hora que es, y mucho mérito tenéis de estar aquí y espero estar a la altura de las circunstancias, no solo de esta maravillosa presentación. Muchas gracias, Fernando, y gracias por pensar en mí para este momento tan especial, este 40 aniversario, y toda mi responsabilidad es que a estas horas de la noche nos lo pasemos bien, que haya merecido la pena aguantar despierto en un día como hoy, un día laborable. Y aquí estoy, hablando de biodiversidad guadarrámica, aunque veréis que le voy a dedicar a eso poco, y me alegro en parte porque algunos lo han hecho ya y lo han hecho muy bien, ¿no? He escuchado un trozo de la charla de Carlos, ha estado muy enfocada ya en taxonomía, biogeografía. Yo voy a entrar un poquito por ahí y luego, como dice el subtítulo, voy a dar un salto al mundo mundial. De Guadarrama al mundo. El rodaje, espacio sociocultural, minutos musicales. Puedes hablar un poquito del rodaje. ¿Sí? Bueno, cuando en la presentación me decían que me gustan las carreras de montaña, de hecho he sido durante muchos años del equipo de La Pedriza, así que Manzanares al Real lo tengo bastante en el corazón, y como vecino de Tres Cantos vengo a menudo por aquí.
Bueno, veréis que utilizaré la Sierra de Guadarrama como un punto de arranque. Y no necesito mucho la transparencia o la primera diapositiva para deciros el valor de conservación que tiene la Sierra de Guadarrama es múltiple. En primer lugar, porque tiene la fuerte amenaza de una tremenda ciudad como es la de Madrid muy cerca, lo cual es bueno y malo, ¿no? Es una amenaza tremenda porque mucha gente siempre es un riesgo para la conservación, pero por otro lado es un escaparate tremendo que lo puede ver mucha gente y por tanto puede elevar rápidamente los niveles de apreciación de la naturaleza y de conciencia ambiental, porque creo que si no se experimenta la naturaleza es raro que tengas un gen allí que te enamore de cosas que ni conoces ni has visto, ¿no? Y así que esa relación tan tensa ha llevado a declarar un espacio natural, un parque nacional muy controvertido, como sabéis, en su origen, porque infringe muchas de las condiciones para serlo. Está densamente habitado, lleno de infraestructuras, pero indudablemente también tiene piezas que merecen con creces la denominación de parque nacional. La montaña mediterránea es un santuario de adaptaciones, no solo de especies, no solo es una colección de especies, pero adaptaciones a un doble filtro. Por un lado, el filtro de cualquier montaña, que hace frío, pero también el filtro de que es muy seca. Las montañas mediterráneas suponen dos filtros muy potentes que rara vez se dan juntos. En zonas áridas, la aridez; en zonas de montaña, el frío. Aquí, frío y seco, ¿no? Esto es una combinación que no todas las especies lo tienen fácil. Pero además se junta algo de la biogeografía que nos han contado en la charla anterior, y el hecho a veces tan obvio que se nos pasa desapercibido de que en la península ibérica las montañas van de este a oeste. Con lo cual, en las glaciaciones, al retirarse o al avanzar, las especies tendrían que dar saltos. Fijaros cómo están los Andes o las rocosas, están alineadas norte-sur, con lo cual cuando las glaciaciones suben y bajan, las especies pueden acompañar esos retrocesos. Y los bosques, por ejemplo en Canadá, están llenos de especies porque no ha habido extinciones. Sin embargo, bosques análogos en Europa han perdido especies que se han quedado atrancadas en esas montañas que estaban cortando el paso en los movimientos de miles de años, arriba o abajo, siguiendo esos hielos y esas glaciaciones. Esto marca una personalidad propia de las montañas, de muchas montañas mediterráneas. Los Apeninos no, pero sí que tenemos muchas montañas que le cortan el paso, que han servido además de refugio a muchas de las especies en anteriores climas, pero que luego esas especies han quedado desconectadas porque no podían dar esos saltos, en parte impedidos por las montañas. Bien, ¿qué hacemos con la valiosa diversidad de las montañas mediterráneas? Pues hacemos cosas muy propias de una especie que no se ha tomado muy en serio el epíteto específico. No somos tan sabios como parece y comprometemos el valor real de estas montañas haciendo de ellas dinero a corto plazo y comprometiendo el dinero o la rentabilidad en un sentido mucho más amplio a largo plazo. Aquí tenemos las estaciones de esquí de Navacerrada sin nieve, tenemos estaciones en Sierra Nevada sin agua, en Formigal sin espacio, y forzamos las cosas, ¿no? Ya sabéis, el canal Roya y estas ideas de unir las estaciones de esquí pirenaicos para hacer negocio cuando no hay nieve por debajo de los 2000 metros. En fin, estos espejismos económicos que se supone que traen algo de riqueza, que en realidad pues, nos empobrecen, es algo que deberíamos entre todos entender mejor, ¿no? Entender por qué se hacen esas propuestas y cuáles deberían ser las contrapropuestas para realmente asegurar lo que realmente vale, ¿no? Además, el ser humano, y en muchos espacios protegidos, en muchas zonas de montaña, juega a reintroducir especies. De alguna manera nos consideramos la especie elegida y la especie que es capaz de decidir qué especies me sobran, qué especies me faltan, y en ocasiones no solo lo hacemos voluntariamente, sino lo hacemos trasegando especies de manera involuntaria. Una de las especies que más puede preocuparnos en entornos de montaña es precisamente un hongo, el hongo Chytridio, que se ceba especialmente en los anfibios, ¿no? Y que genera mortalidades tremendas. El foco, el origen de este grupo de hongos tan tremendos es Corea, y hay muchas teorías de cómo ha ido llegando a distintas zonas del mundo, pero hoy en día es una amenaza muy seria para los anfibios. Luego tenemos reintroducciones o animales que nos gustan mucho. Los animales de pelo nos gustan mucho. La cabra montés ya ha salido, el bisón americano para hacer pieles o como animal de compañía, ahora es un tremendo problema. Pero de todos los grupos animales hemos introducido o hemos
jugueteado con ellos y su distribución. El cangrejo señal, que ha ido desplazando al cangrejo de río autóctono, o el salvelino, y con el problema que tiene para las truchas, etcétera, ¿no? En las plantas no nos hemos quedado tampoco cortos, pero quizá lo que más llama la atención son algunos árboles, como el ailanto, que es una especie exótica, que se ha ido expandiendo y que ha ido desplazando a otras y que es muy difícil de erradicar una vez que se establece. O incluso aquí en La Pedriza, como sabéis, se han hecho bastantes experimentos en la época en la que las ciencias forestales tenían otro enfoque, ¿no? Y se han ido jugando con muchas coníferas, y de uno caminando por mitad de estos bosques mediterráneos se encuentra arizónicas, por ejemplo. Esto es un animal muy apreciado que la gente le hace muchas fotos y le da de comer. Gracias a eso y a un síndrome, digamos, de biofilia mal enfocado, tenemos un exceso de cabras montesas en la sierra, que además, como ya existe una regulación bastante estricta que protege y que a los grupos más animalistas pues les arropa, es muy difícil regular a esta especie reintroducida. No hay una gran abundancia, como sabéis, de controles naturales. Los controles naturales son enfermedades, de hecho tienen grandes índices de sarna y enfermedades contagiosas, infecciosas, derivadas precisamente de las altas densidades. Así que esas cabras no son sanas, no podríamos decir que son muy felices, y se están de alguna manera comprometiendo el suelo, están provocando erosión, están comprometiendo algunas especies de plantas endémicas y están alterando hasta niveles difíciles de sostener algunos ecosistemas de media y alta montaña en el Guadarrama. La pregunta es un poco retórica. ¿Nos atrevemos con el lobo? El lobo despierta sentimientos muy potentes, sentimientos que se basan en la mayoría de los casos en leyendas. Hace décadas que no hay un ataque de un lobo a un ser humano, pero nos despierta ese temor ancestral o legendario. El lobo es el que hayamos aceptado convivir con el lobo, es una muestra de madurez. Realmente en un estado más primitivo de la civilización, lo que hemos hecho y con mucha eficacia es deshacernos de todos los predadores. Ahora no solo les respetamos, sino que vamos entendiendo filigranas evolutivas muy difíciles de imitar por el ser humano, como es la ecología del miedo. No del miedo que generan humanos, sino la ecología del miedo de lo que pueden ser sus presas. El lobo, como muchos predadores, al entrar en los ecosistemas, esto se ha documentado muy bien en Yellowstone, pero está ocurriendo en otros sitios donde el lobo está regresando, está regulando por su mera presencia el comportamiento, del mismo modo que los tiburones regulan a las tortugas marinas. Es el mismo proceso. Los patrones de alimentación, los patrones de movimiento, los comportamientos de las potenciales presas se ven alterados, y en este sentido de una manera mucho más amigable con la conservación de la vegetación, con la distribución de muchas especies, con el almacenamiento de carbono en el suelo, una función que ahora es clave en escenarios de cambio climático. Así que el lobo previene enfermedades infecciosas, algo que muchos dirían que tiene que ver, se podría explicar, y hay estudios en Asturias donde lo demuestran, con la ecología del miedo, y no comiéndose a las presas, que se comen muy pocas, porque además nunca suelen ser los lobos unas manadas gigantescas, sino a través de la ecología del miedo regulan muchas cosas ecosistémicas finas que jamás podrán hacer los humanos cazando a los herbívoros. De todas maneras, mientras nos atrevamos o no con el lobo, y mientras haya números suficientes del lobo, es verdad que hay una conflictividad en un parque tan visitado como este, que no la tienen, por ejemplo, en la montaña palentina, ¿no? Pero si nos atreviéramos con el lobo, igual no tendríamos que acudir al control demográfico de especies como la cabra, porque ya se podría encargar quizá el lobo, y si no lo controlara demográficamente, al menos estaría regulando su comportamiento, que en buena medida es lo más importante. Ya se ha hablado, se ha mencionado un poco en la charla anterior, y sobre todo la pregunta que le han hecho, sobre lo que se conoce como el ascensor a la extinción. Las montañas suponen un gradiente térmico obvio, y las especies adaptadas a una determinada temperatura, con el calentamiento global, van buscando su temperatura cada vez montaña más arriba. Pero fijaros la forma que tienen las montañas. Parece una obviedad, pero por su forma piramidal, a medida que subes, te vas quedando con menos área. No solo es más rocoso las partes más altas de las montañas, lo cual hace que el hábitat no sea exactamente igual, sino que, por ejemplo, en el caso de las mariposas, que luego mostraré, por estar algo más arriba, están en menos espacio, tienen menos superficie. Así que la extinción empieza por una reducción del tamaño de las poblaciones. Es un efecto que se conoce también eso como
efecto escalera mecánica, ¿no? Las temperaturas están cambiando en todo el mundo, la distribución de muchas especies, y esto es una de las cuestiones quizá mejor documentadas. Y también, como se comentaba anteriormente, llega un momento que no tienen a dónde ir. En las cimas de las montañas no hay más escape. Una de las salvaciones para los animales más pequeños son los microhábitats, y eso de alguna manera atenúa o pospone la extinción. Las cumbres de las montañas tienen micro orientaciones que pueden tener diferencias térmicas muy notables, diferencias de humedad, y pueden servir de micro refugios. Esto es una pequeña tabla de salvación, pero tiene que ser para animales pequeños. Aquí es lo que os decía, las mariposas de las montañas del Sistema Central y de Sierra de Guadarrama se han desplazado en los últimos 40, 50 años unos 200 metros más arriba. En promedio, unas lo han hecho más, otros lo han hecho menos. Al principio esto parece una cosa anecdótica, es como si tengo que ver a esta especie, pues ahora me tengo que ir 200 metros más arriba. Pero ya tiene esta primera consecuencia que os decía, se arrinconan en un tercio menos de superficie. Otras extinciones en otras montañas son muy obvias, ¿no? Especies que no toleran el calor tienen que subir necesariamente, y ahí encuentran todo este tipo de problemas. Algo parecido a ejemplos que se han puesto anteriormente, ¿no? En esta diapositiva se muestran todos los hermanos del género de los abetos, ¿no? El abeto blanco es el hermano mayor, el más dominante, pero hay un montón de abetos que han ido quedando acantonados en distintas montañas de toda la zona mediterránea. Tenemos el más conocido, el nuestro, ¿no? El pinsapo en la serranía de Ronda, en las zonas de Málaga, etcétera. Pero hay equivalentes al pinsapo un poco por toda la geografía. Eso es de un gran valor y nos habla de una manera de que las montañas actúan de refugio de muchas cosas, pero en el momento en que hay un cambio tan importante como es la temperatura, y aunque solo sea 1 grado, no solo hay esa extinción evidente de las especies que no lo pueden soportar o que ya al ir arriba se quedan sin espacio, sino que se empiezan a perder interacciones. También se ha mencionado un poco de pasada con la planta nutricia, ¿no? La respuesta de las especies no es igual. Dentro de las aves, incluso no todas las aves responden igual a la temperatura, pero un ave, una mariposa o una planta responden a la temperatura de forma distinta, toleran rangos térmicos distintos y empiezan a desacoplarse una vez que unas especies migran más buscando esa temperatura y otras migran menos. Y ese desacople tiene efectos en cascada y se pierden interacciones y eventualmente se pueden perder de forma, en cascada, muchas más especies de las que uno pensaría. Hay, además de estas extinciones más visibles, más llamativas, lo que se conoce como el conjunto de extinciones silenciosas, que pasan más desapercibidas, ¿no? Estas extinciones silenciosas tienen que ver con aspectos poblacionales. Cuando una población adaptada a unas zonas más frías se empieza a encontrar con otras que nunca habían estado en contacto. El pino silvestre, por ejemplo. Hay una subespecie en Sierra Nevada que nunca había estado en contacto con la subespecie mayoritaria de Pinus silvestris. La subespecie nevadensis siempre había estado en las cumbres de Sierra Nevada y pues era otra especie. Y otra subespecie era genéticamente diferenciada. Al entrar en contacto con las poblaciones mayoritarias comerciales de esta especie, el pino silvestre, que tiene una extensión gigantesca, es uno de los organismos en general con mayor distribución en el planeta, es toda Eurasia, tiene millones de kilómetros cuadrados ocupados por el pino que aquí caracteriza al Guadarrama, ¿no? Pero con poblaciones diferentes. Esa diferenciación genética, ¿no? Las poblaciones, por ejemplo, de la península y del Sistema Central no tienen una arquitectura buena para la nieve, como sí lo tienen otras poblaciones. Su arquitectura es muy buena para captar bien la radiación, pero no para soportar el peso de la nieve, no la escurren y almacenan demasiada nieve y se rompen las ramas. Esto no les pasa a otras poblaciones de más al norte. Quiero decir como ejemplo, ¿no?, de que hay adaptaciones dentro de una especie que se pierden cuando las poblaciones se empiezan a mezclar. Y además, por ejemplo, por seguir con el caso del pino silvestre, las poblaciones de pinos silvestres adaptadas a la procesionaria, típicas de zonas medias y bajas, arrastran consigo a la procesionaria en esa huida hacia arriba y ponen en contacto a subespecies de zonas altas, una vez más en la montaña de Sierra Nevada, que nunca han estado en contacto con la procesionaria, que no tienen mecanismos de defensa y por tanto la procesionaria, las arrasa. Así que no solo tienes un endemismo que se mezcla genéticamente con las poblaciones mayoritarias no endémicas, sino que encima
no ha coevolucionado con en este caso, una plaga, como es la procesionaria, y por tanto queda inerme y muy vulnerable al ataque de esta procesionaria. Bien, vamos a ir escalando hacia esos procesos más globales, más planetarios, más de la crisis ambiental en la que estamos metidos, ¿no? Indudablemente tenemos un problema con la energía y por tanto las energías renovables es una de las maneras de mitigar o reducir esa huella que tenemos generando energía eléctrica. Bien, pero sabemos que no son inocuas. Y por ejemplo, si nos preocupa la biodiversidad, salió recientemente un informe adelantado en la revista Quercus mostrando que casi 9.000 aves murieron en parques eólicos en España desde el 2020, o sea, en 3 años. Con los murciélagos la cosa está incluso mucho peor. Fijaros los números, parques eólicos matan 1 millón de murciélagos solo en España, datos de la Estación Biológica de Doñana del CSIC. Por cierto, esto es una pequeña digresión, pero para que veáis cómo me gusta conectar cosas. ¿Alguien ha pensado por qué no hay estaciones o grandes campos eólicos y parques eólicos y fotovoltaicos en la Comunidad de Madrid? Lo dejo ahí para que pensemos. Bien, siguiendo con esta relación del ser humano con su entorno, en este nuevo siglo en el que estamos de alguna manera abocados a violar los límites planetarios, luego hablaremos quizá más de ello, pero somos muchos y tenemos un modo de vida con una huella ambiental muy fuerte, pero es que nuestro carácter depredador, de alguna manera, no tiene rival. No solo hemos extinguido a todos los demás humanos, eso lo hicimos muy bien y muy rápido. Se dice que entre el Neandertal y el Sapiens hubo sexo pero no amor. Hemos sido siempre muy agresivos con las demás especies, cuanto más parecidas, más agresivos. Y fijaros, en este trabajo publicado este año, aunque no alcancéis a ver bien los nombres y demás, son distintos predadores, ¿no? Y la diversidad de presas que cada tipo de predador, seas un atún o seas un león, ¿no? La diversidad de presas que tenían. El ser humano se come muchísimas más especies que cualquier otro predador. Pero además no solo se las come, las mata por múltiples razones, ¿no? Voluntaria e involuntariamente. Las barras de la derecha son la diversidad tremenda, miles de especies que el ser humano depreda, mata o altera profundamente. No somos un predador nada común, no nos parecemos a ninguno. Y claro, voluntaria o involuntariamente, ejerciendo de predador o simplemente alterando los ecosistemas, estamos llevando contra las cuerdas a 1 millón de especies. Fijaros, no puede ser una cifra más redonda, no puede tener más ceros. Eso revela que la ciencia no tiene, no voy a decir ni idea, pero casi. Estimamos que es del orden de 1 millón de especies, pero se estima, y la mayoría de esas especies no tienen ni nombre, no son conocidas para la ciencia, son cálculos de las especies que tendrían que estar desapareciendo por la degradación y las alteraciones del medio ambiente. Bien, una de las reflexiones más paradójicas de este Homo sapiens al que represento, he pedido el cambio de especie, pero todavía no me lo han concedido, y mientras tanto, pues, en fin, tengo que aprender a querer la especie en la que estoy metido, ¿no? Pero fijaros, nos quedamos sin biodiversidad justo cuando más biodiversidad que tenemos, ¿no? El cambio climático, lo voy a mencionar aquí y allá alguna vez, pero no me voy a centrar porque el tópico y la idea y las jornadas se centran más en la biodiversidad, pero indudablemente las dos cosas van de la mano o interaccionan, porque digamos que para mitigar o adaptarse al cambio climático necesitamos una buena biodiversidad y la biodiversidad se ve afectada por el cambio climático. Hay muchas relaciones, ¿no? No ocurren solas las cosas. La pérdida de biodiversidad o la contaminación no ocurre en ausencia de cambio climático, sino en combinación y en interacción, a veces no muy bien entendida o no fácil de medir. Pero lo cierto es que lo más normal para una especie es estar extinta. El 99,99999% de las especies ya no están. Lo normal es extinguirse. Lo que pasa es que no hay que darse prisa. El tonto del Homo erectus vivió 2 millones de años, nosotros llevamos 150.000 y al ritmo al que vamos, pues quizá no lleguemos muchos miles de años más, ¿no? La mayoría se han extinguido de forma abrupta en las 5 grandes extinciones que ya han ocurrido, y sabéis que ahora pues estamos, bueno, hay alguna muy bien documentada y muy cinematografiada, ¿no? Como la que tuvo que ver con los grandes reptiles, los dinosaurios y demás, pero en la 6ª gran extinción hay un par de novedades. Una de las novedades es la velocidad a la que está ocurriendo en escala geológica. Nunca se habían extinguido tantas especies en tan poco tiempo, en décadas o siglos, no en milenios, porque incluso la extinción de los dinosaurios, que sabéis que la terminó de provocar un meteorito, no se extinguieron ni en 100 ni en 1000 años. Fue
fue un periodo, ¿no? Así que a la velocidad a la que estamos presenciando la desaparición de especies, hay que sumar otro hecho inédito, y es que es una única especie la que está provocando esa extinción. Porque sí que ha habido grupos de especies que han provocado la extinción de otros grupos de especies, mamíferos extinguiendo a reptiles, o los organismos fotosintéticos extinguiendo a grandes cantidades de organismos para los cuales, como es lógico, el oxígeno es tóxico, porque el oxígeno es una molécula muy reactiva, no hay más que verse cómo se ceba con nuestra bicicleta cuando la dejamos un par de años en el balcón, ¿no? El oxígeno es una molécula tremenda, es tremenda, y por eso mató a muchas especies cuando los organismos fotosintéticos lo empezaron a hacer muy abundante en la atmósfera. Pero nosotros hemos encontrado, digo nosotros en un sentido muy amplio, muchos organismos hemos encontrado una manera de lidiar con el oxígeno y aprovechar esa reactividad precisamente para obtener energía, oxidando lo que las plantas reducen, que es la materia orgánica, a través de la fotosíntesis. Bueno, todo esto para decir que el ser humano está enredando, ¿no? Y está enredando de forma que van perdiéndose funciones, no solo especies. Esto no es una cosa solo de que me encanta la taxonomía, yo soy un especialista en orquídeas o yo soy especialista en aves y se ha perdido un taxón endémico y tal. No solo es eso, que esa sensibilidad la tiene un porcentaje X de la población, pero toda la población puede temer por la pérdida de funciones, porque lo podemos ir experimentando y pondré ejemplos. Lo que se suele decir es que la pérdida de especies es como si a un avión le vamos quitando remaches. Le vas quitando remaches, seguirá volando, el ala a lo mejor empieza a vibrar un poco, pero sigue volando, pero llegará un momento que le habrás quitado tantos remaches que el ala se desprende. O le has quitado ese remache clave, la especie, digamos, clave, que hace que ese ala se desprenda. Bien, no sé cómo os contarían a vosotros el neolítico. A mí me lo contaron en el colegio de una manera esplendorosa. Fue cuando la especie humana se vino arriba y era culturalmente un despliegue tremendo. Yo lo he revisado personalmente y lo estoy viendo de otra manera. Fue un momento en el que nos hicimos más bajitos, más feos y más tristes. El sedentarizarnos con el neolítico, aunque de alguna manera nos permitió generar un despliegue cultural y desarrollar ciudades, realmente ese cambio lo sufrimos. Cuando se comparan a los cazadores-recolectores que coexistían con los sedentarios que producían industrialmente la comida, se veía que esos neolíticos cazadores-recolectores, paleolíticos, eran 10 centímetros más altos y vivían aproximadamente 10 años más. Lo de que eran más guapos es de mi cosecha. Bien, pues tan antiguo como la humanidad sedentaria y neolítica, y de entonces a esta parte, es decir, el final de la última glaciación, el momento en que el ser humano encontró, digamos, la forma de, seleccionando unas cuantas especies con las que hacer su vida más eficiente y poder dedicarse a otras cosas, pues surgieron las pandemias. Las pandemias es algo, como digo, tan antiguo como el ser humano hacinado en las ciudades. Hay cuestiones clásicas, pero hay cuestiones nuevas en estas pandemias que ahora empiezan a ocurrir. La fuerte degradación ambiental se sabe que está relacionada y lo ilustraré un poco más. El tráfico ilegal de especies, la manipulación a gran escala de especies nuevas que nuestro sistema inmune nunca ha estado en contacto, ¿no? Esta es una fuente, lógicamente, grave de enfermedades que puedan transmitir estas especies. Fijaros en este mapa, que tampoco veréis con mucho detalle, pero sí veis unos puntos rojos. Los puntos rojos del mapa de arriba representan el origen de enfermedades zoonóticas durante el siglo XX, sobre todo en la parte central del siglo XX. Las enfermedades zoonóticas son estas enfermedades, como la COVID-19, que se originan en animales y que eventualmente van dando saltos y, bingo, llegan a la especie humana. Y no solo llegan a la especie humana, sino que es compatible con la fisiología humana y genera una enfermedad más o menos peligrosa o más o menos mortal en la especie humana. Bien, estos focos de enfermedades infecciosas emergentes, fijaros dónde están. En mediados del siglo XX están en el norte de América y en Europa, que era donde más se estaba degradando el ecosistema de forma activa. Las cosas fueron cambiando, las políticas en Europa y en Norteamérica fueron cambiando, y sin embargo nuestra codicia se canalizó hacia los ecosistemas tropicales, para los cuales ya teníamos tecnología y capacidad logística de, degradar. Ese mapa de abajo indica las zonas tropicales como foco de enfermedades infecciosas, y especialmente de donde surgió la COVID. No es casualidad que surgiera de ahí, porque el sudeste asiático, siendo tropical, siendo una zona de gran alteración reciente de los ecosistemas, es también una zona muy globalizada. Si
la COVID hubiera saltado de África, probablemente no hubiera ocurrido lo mismo, o del Amazonas, porque la globalización de esas zonas tropicales es mucho menor, ¿no? Los virus viajaron en primera y sabemos, incluso casi podríamos poner esos grandes empresarios que viajaron en esas semanas claves para una de las introducciones de la COVID en Europa, ¿no? ¿Cuál es la conexión o qué conexión nos puede interesar entre la biodiversidad y las pandemias? Bueno, se puede resumir en estos tres grandes mecanismos que tienen que ver con los tres grandes niveles de biodiversidad. La biodiversidad de grano más grueso tiene que ver con los grupos funcionales, los grupos de especies similares, especies que comparten estrategia vital. Bien, estos grupos funcionales de sangre fría, sangre caliente, predadores, presas, grandes, pequeñas, con plumas o tal, estos grandes grupos de especies están en la matriz de interacciones de un ecosistema cuando el ecosistema tiene la mayoría o todas las especies que suele tener. En esta matriz de interacciones, todas las especies se regulan unas a otras. No lo hacen a propósito, simplemente han coevolucionado para aprovecharse de una o coexistir con la otra o requerir de la otra para cerrar su ciclo vital. Todas estas interacciones hacen muy improbable que cualquiera de esas especies sufra una explosión demográfica, porque o necesita a otras y no hay suficientes, o es controlado por otras en esa matriz de un ecosistema intacto. Cuando empiezan a faltar algunos grupos funcionales, se desregulan estas relaciones y alguna de las especies puede saltar demográficamente, y alguna de esas especies que saltan demográficamente en ecosistemas a las que le faltan grupos funcionales puede tener enfermedades infecciosas. Volveremos al caso del lobo, es un buen ejemplo. El segundo mecanismo por el que la biodiversidad puede protegernos, y de hecho nos protege activamente de enfermedades zoonóticas, es un grado más fino de diversidad biológica. Es el grado que tiene que ver con la diversidad dentro de un grupo funcional. Especies similares pero no iguales, por ejemplo aves, o por ejemplo reptiles, o por ejemplo mamíferos de pequeño tamaño o de gran tamaño, roedores, etc., ¿no? El estar dentro de un grupo funcional hace que sean similares y por tanto puedan compartir los patógenos, virus y bacterias que saltan de una especie a otra, porque son muy similares, bien, pero no iguales. El hecho de que sean similares pero no iguales hace que ese patógeno no se dé igual de bien en todas las especies, con lo cual el efecto neto se llama dilución, porque se diluye la carga de virus o la carga de bacterias, la cantidad que circulan en una población, en una comunidad compuesta por distintas especies que comparten el patógeno, pero en algunas de ellas no va del todo bien, o no va igual de bien que en otras, ¿no? El último caso no hace falta que lo ilustre mucho. Es el nivel más fino de biodiversidad. Es la diversidad genética dentro de una especie. Y esto lo vimos con la propia COVID. Sabemos que si eras hombre mayor de 60 años y con sobrepeso, tenías todas las papeletas para sufrir severamente los síntomas de la COVID-19. Pero corrigiendo por todos esos factores de edad, de género, de estado de salud, se vio que había una gran diversidad genética que explicaba que algunas personas fueran asintomáticas mientras que otras personas directamente morían. En todo ese rango había un papel importante de la diversidad genética. Creo que como aprendimos muchísimo en la COVID-19 de epidemiología y de tantas cosas, esto no hace falta que lo desarrolle más. Fijaros, el cambio climático afecta a muchas cosas. Está presente, está de fondo en todo lo que nos pasa, ¿no? Y sabemos que el cambio climático, con el calentamiento, muchos vectores de enfermedades infecciosas, como puedan ser mosquitos o garrapatas, se van expandiendo hacia las montañas o hacia las latitudes donde hace más frío. ¿Por qué? Porque hace menos frío. Bien, esto está muy documentado para la malaria y para muchas enfermedades infecciosas clásicas. Ahora ya sabemos, gracias a este trabajo y otros, que la mayoría de los parásitos y patógenos tienen lo que se conoce como más amplitud térmica. Es decir, tienen un rango de temperaturas más amplio que aquella especie a la que invaden. Cuando una especie es invadida por un patógeno, se establece una guerra que al principio, sobre todo, en los primeros 2-3 años de la COVID, así fue, es una guerra a muerte. Después ya se bajan las armas y se establece una cierta colaboración, o por lo menos un dejarse vivir. Pero al principio es a muerte, y en esas etapas letales o cruciales, cualquier ligera ventaja en favor de uno u otro puede desplazar ese equilibrio. Esa amplitud térmica, demostrada para la inmensa mayoría de virus y bacterias, también parásitos como gusanos y otros que pueden afectar a la especie humana, pero que afectan a aves, que afectan a mamíferos, les confiere ese punto más en un escenario de calentamiento que puede desempatar ese potencial empate entre el sistema inmune del anfitrión
y las características fisiológicas o invasivas del que invade, ¿no? Así que cuando enfrentamos una pandemia tenemos que ver toda una colección de factores que acaban determinándola. El peso relativo de cada factor puede variar, pero muchos de ellos tienen un origen ambiental. La biodiversidad como filtro, el cambio climático acentuando algunos procesos, los mercados, por supuesto, y el tráfico ilegal de especies, la fragmentación y muchas otras cosas. Fijaros que pongo también las macrogranjas, ¿no? La producción industrial de carne es realmente un problema muy severo, no solo porque nos deja sin agua potable, directamente o indirectamente a través de la contaminación por nitratos, no solo porque nos deja sin antibióticos que ya no son funcionales para la especie humana, un 20% ya no nos curan porque se han usado en gran cantidad en macrogranjas, y como el 80% va al medio ambiente, solo el 20% a los animales diana, pues al final es un experimento evolutivo que se denomina pandemia silenciosa, que es precisamente la macroresistencia, la resistencia múltiple de las bacterias a los antibióticos. Al final los enfermos somos nosotros y no nos podemos curar. Todo esto ocurre en buena medida, o por lo menos en esa quinta parte de los antibióticos que ya no funcionan debido a la producción industrial de carne. Pensemos que los animales hacinados es mala idea. Así empezó todo, hacinándonos nosotros mismos. De los murciélagos podríamos aprender muchas cosas, pero necesitaríamos unos cuantos miles o millones de años de vivir hacinados. Los murciélagos son un prodigio a la hora de lidiar con enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque llevan toda la vida durmiendo hacinados. Y eso les ha permitido evolutivamente desarrollar unas adaptaciones fisiológicas de libro Guinness. Por eso son un reservorio de tantas cosas, que a ellos no les afecta. Claro, a ellos. Pero a nosotros pueden afectarnos, desde la rabia hasta tantas otras cosas, ¿no? Bien, el vivir juntos o el criar a los animales tan hacinados como una granja, y encima que sean genéticamente próximos, como es el caso, perdemos la protección por la diversidad genética. En fin, que es una muy mala idea producir carne. Bien, eso podríamos dedicarnos otra charla en otro momento. Voy abriendo muchos temas, luego si queréis desarrollamos alguno. Por eso decíamos en el 2020, en abril, mayo, cuando estábamos desesperados, confinados en casa, diciendo, ¿qué diablos está pasando? Hace falta una vacuna, hay que aplanar la curva. ¿Os acordáis de aquellas pesadillas que pasamos, ¿no? Bueno, pues algunos, como yo mismo, decíamos, la naturaleza ya la teníamos. La vacuna ya la teníamos y nos la hemos cargado, es la naturaleza. Esos mecanismos de filtro, es un análogo a la vacuna, no hay un sistema inmune implicado, pero claro que nos protege de muchas enfermedades infecciosas. La biodiversidad, fíjate, anda, si va a resultar que esa cosa tan anecdótica y superficial evitaba muertes humanas, anda, pues igual es como más importante de lo que pensábamos. Los riesgos de pandemias están aumentando, precisamente porque estamos deteriorando la naturaleza. Se calcula, según este trabajo, que actualmente el riesgo de sufrir una pandemia es del 38%. Es una enfermedad emergente de primera magnitud. El 70% de las enfermedades emergentes, es decir, las que van aumentando en peligrosidad y rápidamente, son zoonosis. Y esta probabilidad de contraer o de sufrir o de que pasemos una nueva pandemia se podría duplicar en apenas un par o 3 de décadas. Es decir, muchos de nosotros quizá, estadísticamente al menos, podamos vivir una segunda pandemia, lo cual hasta hace 10 o 15 años era sumamente improbable. Hemos aprendido muchas cosas en el confinamiento, hemos aprendido esto de inmunidad de grupo. He elegido concretamente inmunidad de grupo porque el nombre más común en ciencia es inmunidad de rebaño. Pero algunos políticos que quieren mucho España dicen, en España no se puede hablar de rebaños, los españoles son ciudadanos. Y digo, bueno, les recordaría de dónde viene el nombre de vacuna, pero bueno, en fin, hablemos de un nombre políticamente correcto como inmunidad de grupo, que todos entendimos que era cuando había suficiente número de personas vacunadas o inmunizadas por haber contraído la enfermedad. Si tú eras inmunodeprimido o no te habías vacunado, quedabas protegido por esa cantidad de personas en tu entorno que sí eran resistentes y estaban inmunizadas, ¿no? Eso lo aprendimos muy bien. Bueno, pues hay una analogía de esa inmunidad, que se pone entre comillas porque no hay un sistema inmune literal, ¿no? Es lo que se conoce como la inmunidad de paisaje. La inmunidad de paisaje son estructuras y dinámicas de paisajes que hacen muy poco probable el salto de especie a especie de estas infecciones. Precisamente son ecosistemas que tienen un alto nivel de diversidad, o por lo menos todas las especies que normalmente suelen tener y que se establecen esas interacciones que antes he mencionado, ¿no? Por desgracia, esta inmunidad de paisaje es una propiedad muy etérea, muy volátil. Es de las primeras propiedades que se pierden cuando se empieza a degradar un ecosistema.
Hay varios estudios que demuestran cómo se pierde esa resistencia en cuanto faltan a veces solamente una especie. Por ejemplo, la zarigüeya en la costa este de Estados Unidos, una de las primeras especies que desaparecen y una de las especies que su mera presencia baja muchísimo una enfermedad infecciosa peligrosa como es la enfermedad de Lyme, que en España todavía no es más que anecdótica, pero que transmiten las garrapatas, ¿no? Revertir la crisis ambiental no solo es factible. Esta es una de las cruzadas que tenemos que embarcarnos, porque hay una tendencia al fatalismo. Cuando uno ve una cosa tan global, tan tremenda, y muchos dicen esto no hay que lo cambie, esto es imposible hacer nada, no. Pues la ciencia es meticulosa, mide y dice, se puede, sí, se puede. Otra cosa es que sea fácil, pero poderse se puede. Luego veremos que además es sano, es saludable revertir esta crisis. Fijaros, una manera de ver el cambio climático en positivo, lo hicieron Hamilton y colaboradores, viendo la de muertes que se ahorrarían cumpliendo una cosa que por otro lado habíamos dicho que íbamos a hacer, que era el Acuerdo de París. Nadie nos obligó a firmarlo y lo firmamos todos con el Yes We Can de Obama y dijimos, vamos a reducir emisiones. Bien, Hamilton dice, si cumpliéramos aquello, de aquí al 2040 habría casi 10 millones de personas que no morirían. 6 millones por cambios positivos en la dieta, 2 millones por cambios positivos en la movilidad y casi otros 2 por disminución de la contaminación atmosférica. Es una manera de verlo en positivo, es decir, personas que no sufrirían y llegarían a morir por hacer lo que por otro lado dijimos que íbamos a hacer, ¿no? Y con la biodiversidad pasa 3/4 de lo mismo. En realidad, muchas veces hay una tensión falsa, totalmente sesgada, y que nos viene muy mal a los que nos gusta el medio ambiente, que es pensar que hay que elegir. Esto del ecologismo tradicional se ha trancado un poco en esta dialéctica, y parecía que la conservación era la alternativa a la economía. Y no lo es al revés. Es precisamente al revés. Sin ecología no hay economía. Es la base de la economía. Pero hemos creído en una economía extraterrestre, en una economía que no es de este planeta. Y hemos creído en ella y cada día vamos a ver si en el telediario nos dicen si crece el Producto Interior Bruto. Bueno, pues realmente invertir en naturaleza es lo más rentable que podemos hacer. Tiene una pequeña letra que lo hace algo más complicado, y es que el periodo de retorno de esa inversión es algo lento, no es propicia la economía del pelotazo. Con la naturaleza no funciona el pelotazo, pero salvando eso, da mucho más dinero que muchos pelotazos, y sobre todo lo que da es sostenibilidad, ¿no? Aquí veis uno de tantos ejemplos. Waldron es un economista, echó cuentas de lo que costaría duplicar la superficie protegida en la Tierra. Claro que costaría dinero, mucho. Son las barritas en azul de esas gráficas, en distintos escenarios de conservación. Son millones de dólares que costaría duplicar. Sabéis que aproximadamente tenemos un 15% de la superficie protegida, dentro de los cuales está el Parque de Guadarrama y tantos otros. Duplicarlo, pasar al 30%, nos costaría todos esos millones de dólares de ahí. Pero fijaros las barras marrones y amarillas, son los ingresos y los beneficios que se obtendrían por hacerlo. Y si luego le ponemos en gris el factor multiplicativo del turismo, es extraordinariamente rentable. Hay muchos trabajos que he ido revisando que dan valores de entre 100 y 1000 euros por cada euro que se pone en proteger la naturaleza. Pero eso sí, no te lo da mañana. Quizá no pueda ni siquiera un político ponérselo como mérito suyo. Tendrá que sembrar, y valga la metáfora en todas sus dimensiones, para que recoja el mérito otro que venga después. Es más barato conservar, por ejemplo, que atajar pandemias. Si estábamos preocupados en la pandemia, se echaron cuentas y solamente atajar la COVID-19 era 1000 veces más caro que reducir los riesgos de todas. Pensad que las pandemias pueden ocurrir en cualquier momento, nadie sabe exactamente dónde se va a producir la siguiente, qué patógeno va a ser, dónde se va a desarrollar, porque es un fenómeno multifactorial muy complejo. Solo sabemos sitios probables, condiciones que las hacen más favorables. Bien, pues pueden ocurrir en cualquier momento y, como sabéis, las probabilidades son un poco apremiantes. 1000 veces más, ¿no? Entre 8 y 16 trillones de dólares fue lo que, o está haciendo, o ha sido lo que costó hacer frente a la COVID-19, y algunos billones, o sea, 3 ceros menos, prevenir, poner un sistema de alerta internacional y reducir la manipulación de especies, conservar las áreas propensas como los bosques tropicales. Eso también cuesta mucho dinero, cuesta todos esos billones de dólares cada año. Pero fijaros, una pandemia de pronto 1000 veces más cara, ¿no? Todo esto que os voy contando tiene que ver con ese concepto que puede sonar un poco esotérico de salud planetaria, pero se va imponiendo. La salud planetaria es un tándem entre una fundación, Rockefeller, llena de, en fin, conflictos de interés y cargos de conciencia, que pone el dinero.
después de muchos años de enriquecerse con cosas poco, digamos, amigables, pues ahora tiene una gran fortuna y sobre todo los nietos y bisnietos pues son algo más ecologistas que los abuelos y bisabuelos y, por ejemplo, hacen cuestiones con medio ambiente, o en este caso avalan el desarrollo con la revista Lancet y el grupo de médicos y doctores e investigadores en ámbitos sanitarios que entienden la estrecha conexión que hay entre nuestra salud y la salud de los ecosistemas. Este es el concepto de salud planetaria, pero también las Naciones Unidas tienen un concepto muy parecido, que estuvo 30 años durmiente hasta que la COVID precisamente lo despertó un poco y decía, oye, que habíamos dicho que si los animales enferman, enfermamos nosotros, que si los ecosistemas se degradan, al final nosotros enfermamos, ¿no? Esto se sabe, se tiene documentado hace tiempo, pero está despegando estos conceptos de una salud o salud planetaria, como cuando le hemos visto las orejas al lobo, ¿no? La salud planetaria que da lugar a algunos libros de divulgación. Voy a pasar un poco rápido, pero quería hoy traer también unas cuantas reflexiones sobre el turismo, ¿no? Un espacio protegido, una sierra de Guadarrama. Empecé hablando de la amenaza de una ciudad tan grande como Madrid, tan cerca, ¿no? Te encuentras a personas nada preparadas para la montaña, te las encuentras en Bola del Mundo con la ropa de Decathlon recién estrenada y tú ves el cambio de tiempo y dices, esta persona aquí no pega, ¿no? O me he encontrado más de una vez al pie de la Pedriza personas que querían ir a Navacerrada caminando y eran las 4 de la tarde de un día de invierno, que querían ir a ver la nieve, eran personas de Perú que nunca habían visto la nieve y querían ver la nieve. Y digo, pero hay que estar en muy buena forma para llegar desde la base de la Pedriza a Navacerrada y no tienes tiempo. Se va a hacer de noche de aquí a 2 horas y por el equipaje que veo tú no corres. Y esto, en fin, esto es una anécdota que habremos vivido muchos, de que la montaña de Guadarrama está muy accesible. No hay filtros. Las bicicletas, por ejemplo, ahora con la batería, pues ya ni siquiera hay un filtro físico, porque antes costaba subir las montañas o costaba subir. Ahora ya con una batería no cuesta y te encuentras a una persona en un sitio pues completamente, en fin, que no corresponde con sus competencias ni físicas ni su conocimiento de la montaña. Esto es un grave problema, pero por otro lado lo que os decía, creo que no es muy sensato, no es muy sostenible a largo plazo y no es ni siquiera... si el objetivo es de conservación, tampoco del todo positivo prohibirlo todo, cerrarlo todo. El otro día hablaba con una persona de Kew Garden, de los jardines botánicos de Kew, que él era partidario de cerrarlos al público, que se estaba viendo un deterioro de especies endémicas, de semillas que habían traído a no sé dónde. Y yo, no lo sé. Yo creo que hay que controlar, regular, estudiar la capacidad de carga de cada rincón y de cada sitio, pero eso lleva tiempo y algo de dinero y algo de conocimiento. En cualquier caso, el turismo está ahí y va a estar ahí, ¿no? Y el turismo puede ser, como digo, un arma positiva o negativa. Es una herramienta que la podemos usar para bien o para mal, ¿no? El turismo, indudablemente, y viajar son cosas a las que estamos muy habituados y tienen efectos muy positivos en nuestra salud, pero si tenemos el concepto de salud planetaria o estas integraciones entre cuando se degradan los ecosistemas nos va mal, igual ahí empezamos a entender las paradojas del ecoturismo. Indudablemente exponernos a la salud nos hace sanos, hay muchas evidencias, ¿no? Estamos sufriendo ahora situaciones de que los médicos empiezan a llamar, los más avanzados, TDN, ¿no? Trastorno por déficit de naturaleza. Hay muchas personas, por ejemplo, con las enfermedades que vienen con la vejez, o bien niños autistas, o bien personas que tienen problemas de tensión arterial. O sea, realmente un abanico de muchas síndromes que se curan o se amortiguan muchos de los síntomas estando en una naturaleza bien conservada. No es lo mismo estar expuesto a un solar de piedras que a un bosque bien conservado o a una montaña armónica, ¿no? Y os puedo asegurar que no es una cuestión ideológica o espiritual, es una cuestión demostrada por la ciencia, ¿no? La salud mental, una de las cuestiones que está alarmantemente creciendo en el norte global, mientras que la salud física la tenemos en el norte global relativamente controlada, la salud mental todavía no la tenemos para nada controlada y es la que está creciendo. En el sur global todavía tienen serios problemas de salud física, pero aquí la amenaza es la salud mental. Y una vez más, esa salud mental, las grandes terapias son pasar rato en la naturaleza. Y si encima lo unes a actividades físicas, pues ya tienes el cóctel perfecto. A donde quiero ir es a 2 piezas. Una de la sostenibilidad de todo esto. El problema, la tentación fácil de caer en hacer de la naturaleza un negocio, que vaya primero al negocio y después la conservación, es una tentación fácil. Y está ocurriendo y ocurre en muchos sitios. El propio Parque
de Guadarrama, pues, en fin, está jugueteando en ocasiones con actividades deportivas o actividades lúdicas o actividades recreativas que ponen en compromiso la protección de algunas especies que tienen una distribución limitada o que tienen pocas posibilidades de moverse. Pero indudablemente el turismo a escala global es una pieza imprescindible, clave de la economía. Lo que quizá tenemos es que enfriar y revisar la economía para ver en qué orden la ponemos, ¿no? Pero según la Organización Mundial del Turismo, ¿no?, en los últimos 5 años el turismo ha crecido mucho más rápido que el comercio. O sea, el turismo es algo que crece, sí, todos estamos acostumbrados a que todo crece, pero es que crece más rápido que el propio comercio, ¿no? Es mayor que las exportaciones mundiales y demás, ¿no? La degradación del medio ambiente por el turismo, que se produce por 3 mecanismos muy conocidos, la explotación, la paradoja. Tiene la paradoja de que se hace mucho esfuerzo por la persona que, digamos, afronta el viaje, por los organizadores del viaje, por las comunidades locales, y ese esfuerzo pone en riesgo lo que lo justifica todo. Es decir, haces accesible a la alta montaña a personas que no tienen conocimiento o capacidades, lo haces en grandes números y comprometes el funcionamiento de ese ecosistema, y esto ocurre en muchos sistemas. Tengo varios ejemplos que os quería poner, pero no voy a contarlos todos. Esto es insistir más en la economía de las zonas protegidas. Voy un poco salpimentando porque veo que además es tarde. Creo que todos estamos cansados por mucha euforia que tengamos en estas jornadas. Estos son datos de solo el bienestar percibido de los visitantes, que es muchas veces, y aquí son del orden de 100 veces más cuando se traslada a unidades monetarias, que lo que cuesta proteger esos espacios. Son más indicaciones, ¿no?, de por dónde van. Estos eran ejemplos de esa tensión. En Polinesia, como sabéis, hay una gran reserva de biodiversidad, y durante mucho tiempo los economistas decían o desarrollo o conservación. Falso, totalmente falso. Hay cada vez más estudios, como este publicado hace un par de años, en el que muestran cómo, con la complicidad de la población local, entendiendo sus necesidades, en este caso muchas necesidades sanitarias, se podía conseguir a la vez un desarrollo económico, un desarrollo sanitario de la población y una conservación no solo de los orangutanes, sino en general del bosque. Es decir, no, para nada es incompatible. Claro, si tú entras con una dinámica extractivista, explotadora, rápida, de pelotazo, de ganar mucho dinero, entonces sí tienes que elegir, o conservo o hago el pelotazo. Pero hay muchas actividades relacionadas con la naturaleza que son no solo compatibles, sino que hasta promocionan la conservación. Pero hay que trabajárselo. La primera idea no funciona. Y una cuestión importante es apoyarse y fortalecer las comunidades locales. Por comunidades locales puede ser la gente de Manzanares del Real versus La Pedriza, o pueden ser las personas que vivan en un entorno de montaña o en un entorno tropical. Sin contar con ellas, con su conocimiento, con su visto bueno, sin hacerlas parte de los beneficios económicos, porque muchas de estas actividades llegan allí. Allí no dejan nada y el beneficio lo tienen los que traen y llevan desde otro sitio, a veces a miles de kilómetros. Todo eso hay que aterrizarlo a otra escala y a otras maneras de hacer el negocio, porque si no, a la larga no es sostenible. Si no, a la larga ese negocio, incluso el propio negocio, sucumbe, no solo la naturaleza que arrastra. Pero fijaros, quería poneros 2 ejemplos de personas enamoradas de la naturaleza que se gastan un dinero y un gran esfuerzo en hacer un viaje muy especial, a veces con un potente valor emocional para ellas, como es ir a ver gorilas de montaña. Van a ver los gorilas de montaña y muchas veces, inadvertidamente, les contagian enfermedades infecciosas, humanas o de sus mascotas. Se da el caso de cuando algunas personas han ido, que acaban de pasar una enfermedad, o todavía vienen tosiendo o con enfermedades respiratorias casi con síntomas, se sienten casi morir cuando se enteran que han podido pasar esa enfermedad y que un gorila pues, puede tener efectos letales. Hay un tema de información y de balance, ¿no? O el caso de los pingüinos de Humboldt. Como sabéis, hay varias especies de pingüinos que hacen madrigueras, que viven en sitios con predadores y se tienen que defender, ¿no? Esto ocurre en Ecuador, ocurre en la Patagonia. Estos son imágenes en la zona del Estrecho de Magallanes. Bien, yo cuando fui la primera vez a ver estas colonias, hace casi 40 años, 35 o 40 años, éramos 3, y el de la guitarra, y los pingüinos ni se alteraban. Ahora, la analítica en sangre de estos pingüinos revela que tienen niveles altos de cortisol. No tienen un nivel de hematocrito razonable. La nutrición de los pequeños no es buena. Nacen con menos peso y salen a mar abierto con menos peso.
Todo esto está ocurriendo, entre otras cosas, muy debido al estrés al que se someten las madrigueras de pingüinos. Cuando la gente que va, muchas de ellas son enamorados de las aves, enamorados de los pingüinos y hacen unas fotos con un cariño tremendo, sin ser del todo conscientes del daño que están haciendo. Una vez más, la responsabilidad no es tanto de esas personas como de los que organizan el negocio, en este caso un auténtico negocio, ¿no? Así que la solución a todas estas cosas pasa por reordenar prioridades. ¿Qué va primero, el negocio y luego la conservación? En realidad la conservación te va a permitir mantener el negocio. Hay muchas cosas que podríamos estar diciendo sobre el orden de los factores, ¿no? Y los diagnósticos son apabullantes a escala global. Pero no terminamos de aceptar que las soluciones basadas en la naturaleza y las soluciones basadas en la gente, que muchas veces van de la mano las dos cosas, son las más rentables y son las más sostenibles y las que se pueden implementar a mayor escala. Requiere bajar un poco el coeficiente de ambición y la codicia inicial, y luego uno puede disfrutar de unas decisiones que hacen a la gente más sana, más feliz, y que el propio negocio no se ha visto comprometido, simplemente lo tienes que reescalar. Un ejemplo de solución basada en la naturaleza: sabéis que estos días en la ciudad de Barcelona se ha extendido la moratoria de la emergencia hídrica. Por primera vez en la historia de toda Cataluña, en este verano se han declarado varios municipios en alerta extrema por falta de agua. El agua está siendo un problema en el norte de Córdoba, que llevan desde mayo duchándose con agua mineral, en Salamanca, salpicando en la península, ¿no? España, en Madrid tenemos tremenda esponja de Arcosas que almacena mucho agua, veremos hasta cuándo da, pero en cualquier caso tenemos globalmente muchos problemas con el agua. La Ciudad del Cabo, clima mediterráneo, esa cosa tan rara que pasa solo en un 1% del mundo, donde el calor coincide con la sequía. Esto es rarísimo, pero da lugar a muchas adaptaciones, y por eso en el Mediterráneo se tiene, siendo un 1% de la superficie del planeta, se tiene el 10% de las plantas, y como el 15 o 18% de las especies de animales de muchos grupos, ¿no? Porque se dan unas condiciones muy inusuales, ¿no? Bien, en este sitio enfrentan, en la Ciudad del Cabo como en otros, unas sequías que comprometen la seguridad de la ciudadanía. Llegaba el 2018 con una alerta tremenda, ¿no? El freático estaba muy bajo, no había agua, y se lanzó una llamada de proyectos de todo tipo. En esta gráfica que apenas alcanzáis a ver, hay barras azules, que es la cantidad de agua que traía cada proyecto, y barras marrones, que era el dinero que costaba. La solución que traía más agua y que costaba menos dinero era una solución basada en la naturaleza. Por supuesto, había soluciones de desalinizadoras, embalses, trasvases. Todo lo que requiriera tecnología estaba puesto sobre la mesa, todo costaba mucho dinero y traía menos agua. ¿Cuál fue la solución? La solución fue erradicar especies exóticas invasoras de plantas que transpiraban mucho. Y eso no lo pudo hacer solo el servicio forestal, eso contó con el apoyo, la comprensión y el trabajo de miles de voluntarios que lo hicieron felices. Yo tuve un estudiante de Sudáfrica al que le contaba estas cosas, contaba en clase, y le pregunté si esto es así o si esto es un cuento que me ha llegado a mí porque yo no lo he vivido. Me decía, sí. Nos hacía franca ilusión poder formar parte, precisamente, de la solución del problema. La restauración ecológica, algo que para muchos es algo simbólico y de perroflautas, en realidad es un servicio de salud pública. Una vez más, por poner otro ejemplo de especies exóticas, ya que ilustré algunas, en la costa este de Estados Unidos, el agracejo japonés, una especie de arbusto exótica, invasora, que se extendía en el sotobosque de los bosques, voy a beber un poco de agua, que se extendía por esos sotobosques de la costa este de Estados Unidos, favorecía tanto al vector, garrapatas, como al hospedador, roedores, de la enfermedad de Lyme, esta que os comentaba, que puede ser, de hecho, muy peligrosa para el ser humano. Bien, pues erradicar ese arbusto exótico, algo muy propio de restauración ecológica, reducía significativamente los riesgos para la población, pero abismalmente, de tal forma que se podía recuperar la vida, digamos, deportiva o de senderismo o de disfrutar de la naturaleza, gracias a una actuación de restauración ecológica que tiene un impacto directo positivo en la salud. Ya estoy acabando. Y quería acabar con alguna buena noticia, porque claro, en esto del medio ambiente predominan las malas noticias. Yo soy un recolector inquieto y activo de razones para el optimismo. Si las fuerzas me acompañan, lo iré compilando en un libro. De momento se lo explico a los estudiantes y se lo doy a los empresarios cuando me escuchan el apocalipsis con el cambio climático. Una buena noticia es que a pesar de todos los rifirrafes, toda la tensión política detrás, las tensiones debidas a la volatilidad política en Europa, donde los populismos están arreciando,
pues se logró salvar por los pelos in extremis después de una primavera muy tumultuosa donde la ley estuvo a punto de caerse, la ley de restauración de la naturaleza. Ha pasado el penúltimo fase, la última será a la vuelta de las Navidades. Se piensa que va a ser un mero trámite, pero sorpresa te da la vida porque hemos visto, en fin, los grupos sobre todo del agroindustria y avalados por el PP europeo, que veían que esta ley comprometía el desarrollo, que comprometía la movilidad, la libertad y el producir comida. Cuando ni la movilidad estaba en compromiso, ni la seguridad alimentaria, como se ha llegado a decir, de los europeos estaba en riesgo. Al contrario, esta ley la protege, ¿no? Cuando se entiende eso, y por suerte por poco ha ganado y se ha extendido, pues entramos en una nueva senda y Europa vuelve a ser otra vez un emblema de conservación y una referencia internacional en estrategias de llevarse bien con las otras especies con las que compartimos planeta, ¿no? Y fijaros, una reflexión última. En este año hemos vivido el gran incendio más precoz de la historia de España. Castellón, en el mes de marzo, un gran incendio. ¿Qué pasó? Bueno, cambio climático, cambios de uso, paisaje desolado. Bien, pues resulta que hay cada vez más evidencia de que la biodiversidad, fíjate, esa biodiversidad de perroflautas o de taxónomos o de naturalistas o de senderistas un poco exóticos o frikis, bueno, pues esa biodiversidad regula los incendios. Los bosques más ricos en especies dominantes del dosel se queman peor, se queman menos y dan más opciones a que se controlen y se extingan en caso de despertarse esos incendios. Así que esa biodiversidad tan amenazada, como veis os he puesto ya un par de ejemplos, y podríamos poner muchos más, en realidad nos protege. Así que cuando paseemos por un espacio protegido, sería interesante que reflexionemos quién protege a quién. Ser sanos y felices requiere que cambiemos nuestra concepción y nuestra relación con la naturaleza. No puede ser que sigamos el mandato bíblico del Génesis, que lo hemos hecho muy bien, la primera parte de henchir la tierra y multiplicaros, eso lo hemos hecho estupendo, pero la segunda parte, si seguís leyendo el Génesis, en la que tenemos que se dice que sojuzguemos a las especies, es incluso ilegal, ya tenemos leyes que prohíben hacer eso. Ahí es el cambio de paradigma. Hemos vivido siglos en una cultura en la que éramos la especie elegida y hemos sometido a todas las demás, las hemos extinguido o las hemos esclavizado. Esa relación es tóxica, como dice el secretario de las Naciones Unidas, Guterres, y sobre todo se vuelve tóxica para nosotros mismos. Es muy paradójico, en lo físico y en lo mental. Creo que ahí hay una clave muy potente, más allá de la economía, que es nuestra integridad, nuestro bienestar, nuestra prosperidad y nuestro futuro, que es un mensaje que bien explicado en la voz de cualquiera y desarrollando la empatía que uno pueda tener, puede llegar muy lejos a la hora de establecer la conservación de los animales y plantas que muchos de nosotros adoramos. Muchas gracias. El parque haya acelerado un poco, pero ya veía que el tiempo se nos echaba encima y he dicho vamos a intentar ir cerrando. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias por tu exposición, por la sinceridad de tus propuestas, por ayudarnos a fortalecer nuestras convicciones y por tu esfuerzo por estar hoy aquí, que sabemos que acabas de llegar de viaje. Menciono varias frases singulares que tú citas en tu libro. Una es de Naomi Klein: somos la última generación de la despreocupación, de poder imaginar que no hay límites a lo que podemos extraer. Otra de Karl Popper: la verdadera ignorancia no es la falta de conocimientos, sino el negarse a adquirirlos. Y por último, una maravillosa de Francis Bacon, siglo XVI: a la naturaleza solo se la domina obedeciéndola. Muchas gracias. Gracias. Abrimos turnos de un ratito de preguntillas. ¿Quién quiere? Yo por mí encantado, pero ¿Quién quiere decir algo? entiendo que lleváis todo el día aquí sentados, bueno, toda la tarde. Por allí hay alguno. Muchas gracias, ha sido súper interesante. Gracias. Que la ley de restauración de la naturaleza, si nos podías comentar un poco si de verdad supone mucho cambio, si es algo positivo de verdad o que... A ver, las buenas noticias en materia ambiental hay que aprender a quererlas, porque no son 100% buenas noticias.
tienen siempre cierto veneno. Esta ley ha sufrido, para poder ser aceptada, ha sufrido varias mutilaciones. La versión de mayo era una versión muy potente. Tenía patas que tenían que ver con el cambio climático, la reducción de emisiones, pero también la adaptación al cambio climático, y tenía muchas patas en temas de biodiversidad. Algunas de esas patas han tenido que ser mutiladas para que fueran aceptadas por las otras fuerzas oponentes y para llegar a esos equilibrios que permitieran que la ley fuera avanzando. Creo que como la ley de cambio climático en España, como todas las leyes, llegan tarde y son insuficientes. O sea, en el libro que mencionaba Fernando, que he sacado hace poco, La recivilización, en el que le he dedicado mucho esfuerzo y mucho cariño, me meto con varias cosas, pero me meto con la sana intención de que se conviertan en desafíos y que hablemos claramente, y uno de ellos es el sistema jurídico. No, acabamos de sacar en la revista The Conversation, hace muy poco, un análisis con una persona especializada en derecho ambiental, que es el primer autor, yo voy de segundo, y en el que repasamos el incumplimiento de la ley en España, que siempre estamos en los podiums de incumplimiento. Hacemos un análisis de cómo esas leyes llegan tarde, y al llegar tarde ya tienen desajustes con la realidad, y nacen pequeñas, son insuficientes. La ley de costas, todas llegan tarde. La ley de cambio climático en España tardó 10 años en hacerse, y cuando salió tenía un 10% de reducción, de un 23% de reducción de emisiones de cara al 2030, cuando ya se estaba gastando en el momento que salió un 43% de reducciones en todos los países. Las leyes llegan tarde y son insuficientes. Y esto confirmado por juristas. Cuando yo digo que las leyes en realidad son insuficientes, pero las necesitamos, ahí es la parte más benigna, porque nos podemos agarrar a muchas leyes para, apoyadas en ellas, revertir procesos. Y la ley de renaturalización, que ha quedado descafeinada, es mucho mejor que nada. Del mismo modo que la ley de cambio climático en España es insuficiente, es pequeña, pero es mucho mejor que no tener ninguna ley. La ley luego nos la incumplimos, como los derechos humanos, que los creamos y luego los pisoteamos, pero te pueden servir, ¿no? Como le sirvió al Tribunal Supremo en Brasil, con un presidente como Bolsonaro, que, negacionista del cambio climático, el Tribunal Supremo se agarró a legislación internacional para poder destinar fondos brasileños para mitigar el cambio climático en Brasil, en contra de su propio presidente. Quiere decir que son herramientas que las utilicemos más o menos como la democracia. Apenas la estamos usando, por eso se oxida y por eso nadie termina de creer mucho. Pero es que es una parte la que usamos, la representativa, hay deliberativa, hay participativa, hay muchas otras formas. Si no se usan las herramientas que tenemos a nuestro alcance, pues tampoco hay que sorprenderse que las cosas no funcionen. Usémoslas más y empapémonos de algunas leyes. Hay ciertas, nos da mucha pereza a todos. A muchos de los que nos gusta el campo queremos pasar tiempo en el campo, pero a veces nos beneficiamos de gente que, como hormiguitas, se leen las leyes. Dicen qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Cómo podemos detener este proyecto que es un disparate, ¿no? El fraude de ley. El fraude de ley es una cosa que debe enervarnos. El fraude de ley es violar una ley agarrándote en otra. Eso es un fraude de ley. Tú le dices, no puedes tener una macrogranja de más de 4.000. Vale, pues hago 2 macrogranjas de 2.000. Eso es un fraude de ley. Y eso lo tiene que ver el juez. Pero los jueces son muy conservadores en todos los sentidos de la palabra. Y normalmente no se lanzan. Es una de las cosas que denunciamos en este artículo. De decir, ostras, necesitamos jueces que estén a la altura del desafío. Entonces, no solo leyes, sino también la utilización por parte de la ciudadanía, y a los jueces también un poco más compinchados para que nos protejan mejor unas leyes que nacen tarde y pequeñas, como esta. Muchas gracias. Me enrollo mucho, voy a ser más corto, prometo. Hola, gracias por la charla. Yo querría, yo me acuerdo mucho de una frase que decían en la pandemia, que decían que la naturaleza necesita que abran los bares. ¿Que abran los bares? Claro, porque cuando estaban los bares cerrados la gente solo podía salir fuera. Vale. Entonces, es verdad. Claro, pero yo creo que el problema fundamental, porque claro, la naturaleza sana, pero claro, somos muchos y llenamos todo esto y puede ser un desastre. Pero yo pienso que la solución inicial está en la educación, ¿no? O sea, yo me pregunto cómo es posible que los niños de las ciudades no sepan lo que es un carbonero, una larga, da igual, una roja o lo que sea, que da igual en realidad, o un árbol, o sea, cuál es un roble, cuál es una encina.
Y eso realmente no se estudia. Entonces es difícil que la gente aprecie la naturaleza en sí si no la conoce. Claro. Entonces yo creo que eso, el debate, o sea, inicial debería estar en enseñar a los niños la naturaleza, pero desde el principio. Sí. Igual no lo hacen. O sea, es un tema muy importante. Yo también en mi libro, es que perdonad que estoy muy obsesionado porque acabo de salir y estoy como niño con zapatos nuevos, pero le doy también mucha caña al sistema educativo. Me hago eco, por ejemplo, de un ensayo de la Universidad de Stanford, una de las mejores universidades del mundo. Ellos mismos hacen una autocrítica en un ensayo tremendo, diciendo, hemos fracasado. Somos la cúspide del sistema educativo y somos un desastre. Básicamente, por resumir ese artículo, lo que venían a decir es que hemos creado profesionales, pero esa no era la función de una universidad, se nos ha olvidado. Si además en un mundo en el que hay información a golpe de clic, el saber hacer una cosa, pero lo que tendrás es que saber para qué, el cómo, los principios, el marco, es ser un ciudadano, ¿no? Luego ya dedicas más tu tiempo a una cosa u otra, pero con un pensamiento crítico, basado en ciertos criterios que te han ido enseñando. Y eso es la reflexión, digamos, desde la universidad. ¿Cómo irá escalando todo eso hasta primaria o secundaria, ¿no? ¿Qué enseñar? Muchas veces desborda a los propios profesores. Tenemos un enemigo de la educación, que es el inspector. Cuando digo esto, los que son profesores se sonríen porque, claro, los profesores tienen que dar el currículum sí o sí porque va a venir eventualmente una inspección y si no has dado los logaritmos, estás perdido. Pero bueno, yo diría, perdonadme, pero a estas horas uno se toma sus licencias, a la mierda el currículum. O sea, lo importante es que los niños y niñas tengan ganas de aprender cosas. Y la naturaleza en la COVID, varios profesores que sacaron a los niños a explicar las clases debajo de un árbol, niños que no habían estado muy expuestos a la naturaleza, flipaban. Y les entraban los polinomios de tercer grado, fenomenal. Porque estaban en otro estado. Pero hay que darles esa oportunidad. Y la pandemia forzó algunas situaciones improbables en el sistema educativo. Fue un pequeño paréntesis experimental para algunos profesores que venía a reforzar muchas de las cosas que nosotros, hablo de nosotros, entendía que todos pasamos mucho rato porque nos gusta en el campo, ¿no? Y para nosotros es muy obvio la diferencia entre un ruiseñor y una cigüeña, pero es que hay gente que dice cigüeña, eso es lo que traen los niños. O sea, sí, hay una formación, yo creo que no es tanto que se sepan la lista de todas las especies nidificantes en la península, pero sí que entiendan procesos ecológicos y puedan interpretar un poco el paisaje. También hay que decir mensajes de cierta esperanza. Sin saber las especies, este tratamiento de la naturaleza muestra, hay trabajos desde los años 80 y 90 del siglo pasado que muestran que gente, sin ser capaces de distinguir un ruiseñor de una urraca, un roble de una encina, perciben la biodiversidad y les sienta bien la biodiversidad. En los años 70-80 se medía el bienestar subjetivo en encuestas y ahora se ve una vez más la analítica en sangre. Hay técnicas incluso que no son ni invasivas. Y tú puedes ver que esta persona que no sabe distinguir, que no tiene conocimientos taxonómicos o naturalísticos, sin embargo, se siente mejor en un bosque, en un parque de una ciudad, que en lugar de tener 3 especies tiene 10. O sea que hay una conexión que no solo pasa por la razón y el conocimiento científico o técnico, sino también en una emoción. Y yo creo que la emoción puede ir muy rápido. Yo me alío en lo que puedo con artistas para comunicar el cambio climático, porque la emoción es un atajo, uno de los famosos atajos heurísticos, a tomar decisiones y a activarte por emoción. Y por ahí podemos tener, una vez más, de aliado a la propia naturaleza, que pulsa emociones, sin que nos sepamos toda la lista de nidificantes. Yo quería nada más hacer dos apuntes. Yo que estudio mucho de economía, porque trabajo en eso, se parte de un error. La economía capitalista parte de un error que no se ha corregido, y es que en la producción nunca se han internalizado los costes de la degradación. Siempre ha sido el papá Estado. Una fábrica tiraba al río el ácido del papel, de blanquear el papel, se cargaban los peces, al final no hacían nada, a lo mejor le era incluso más barato pagar la multa que poner una depuradora, al final era papá Estado el que, con el dinero de todos. Entonces ese error yo creo que no se ha propagado mucho. Y al admitir una economía donde partió de que los recursos eran ilimitados, de ahí partió el sistema económico que tenemos, que es un error que no se ha subsanado, o sea, porque
porque es así. Entonces yo creo que ese tema económico también es un tema importante, porque igual claro, en otros aspectos hemos hecho caso a otras, por ejemplo, la tradición judeocristiana del tema de que el hombre es el que domina la tierra y todas las especies. En el tema económico ha pasado lo mismo. O sea, predomina un mantra, ¿no? Predomina el tema de que los recursos todavía, muchos economistas siguen diciendo que, bueno, que aunque no sean ilimitados, tenemos para no sé cuántos siglos. Fíjate, se pensaba que los mares eran infinitos y ahora estamos viendo que están súper contaminados. Anda, qué sorpresa. Digo, hombre, son grandes, pero todo tiene un límite y tarde o temprano lo alcanzas si no eres realmente sostenible. Fíjate, con el repercutir las externalidades en el precio de las cosas. Hay ensayos a escala de países, en las repúblicas bálticas, por ejemplo, y se ha regulado el consumo y el uso de combustibles fósiles repercutiendo en las externalidades vía cambio climático, etc. Es una de las formas, no la única ni perfecta, pero es una de las formas de, en fin, empezar a regular el uso de los... por ejemplo, el precio del agua. Es un ejemplo clarísimo. Allí donde más vale, menos cuesta. En Europa, el sur de Europa, el agua es la más barata. En Dinamarca, en Suecia, donde el agua no falta, es la más cara de Europa, pero del orden de 6-7 veces más cara. Entonces, el mercado nunca va a regular eso, porque si ya partimos de una diferencia tan grande entre lo que vale y lo que cuesta, el mercado no va a regularlo. Tiene que venir papá Estado, pero en este caso con la vara, ¿no? Y lo hemos entendido. Cuando el papá Estado ha puesto el tope al precio del gas, una medida bolchevique, marxista, leninista, ¿no?, de limitar los beneficios, lo han entendido hasta los más neoliberales. De hecho, en el Reino Unido estaban diciendo, oye, esto es lo que hay que hacer. Claro, no, tú no puedes dejar que el mercado lo regule todo, porque estamos viendo que no regula muchas cosas, no las regula a tiempo real, tiene unas consecuencias ambientales que pagamos todos y que parece que no las tiene porque se diluyen. Y esto es un tema muy importante. El tema económico, claro, está en el núcleo del problema. Pero una cosa simplemente a que le interese esto que hemos hablado de la educación. Yo he leído mucho de la Institución Libre de Enseñanza y tenemos ejemplos muy claros de cómo se enseñaba a los alumnos en un bosque sentados y daban muchísimos mejores resultados a nivel de enseñanza y todo. Que España empezó el siglo XX siendo un modelo educativo mundial en la vanguardia de la educación y acabó el siglo XX estando en la cola. O sea, pocos países han hecho un recorrido inverso tan tremendo, ¿no?, en el sistema educativo. Sí, fuimos marcha atrás todo el siglo XX. Y nada, darte las gracias por la magnífica exposición. Y nada. Pues encantadísimo. Es muy cómplice la audiencia. Esto de que nos gusten los pájaros y los bichos nos hace ser amigos sin conocernos. Hola, bueno, muchas gracias. Fenomenal, como siempre que te he oído. Y quería, si quieres comentar algo de esa lucha ideológica, porque estamos hablando de... Has mencionado... Decisión única, ineludible, de cerrar esta segunda jornada sobre biodiversidad en la Sierra de Guadarrama. Agradecidísimo por contar con la presencia de Fernando. No nos conocíamos en persona, pero hay algunos vínculos por ahí que nos unen. Espero que esto sea al principio una gran amistad, una gran y larga amistad, y además me sirva para aprender muchas cosas de ti. Qué bien, gracias. Bueno, y a mí también, las cosas tienen que ir. Bueno, darle el recuerdo, regalo, parte elaborado con mucho cariño por un compañero de grupo que además se encuentra aquí. Bueno, y luego la sudadera de... Luego lo abro en casa. Y ¿tú sabes qué pajarito es? Sí, es el pardillo. No la segunda. Soy muy pardillo, soy muy ingenuo, eso sí. Pardillo también, pero ingenuo mucho, creyendo que voy a cambiar el mundo. Yo quiero igual al pardillo que a la imperial, o sea que... Muy bien. Bueno, simplemente no me quiero extender, ya es muy tarde, nos van a matar por salir tan tarde de aquí. Quería simplemente hacer un balance de estas primeras jornadas que hemos realizado en un entorno como Manzanares. 3 palabras que serían, por un lado, satisfacción, porque todo, cuando uno empieza a pertreñar a una historia como esta, pues tiene muchas dudas, surgen muchos miedos, a veces la cosa se pone cuesta arriba, pero hoy
habéis demostrado entre todos que esto ha servido para algo, ¿no? Entonces, satisfacción que nos llevamos para casa, todo lo que tenemos algo que ver con que esto haya sucedido aquí en Manzanares el Real. Por otro lado, autocrítica, porque hay que hacer balance de las cosas que hemos hecho, algunas que se pueden hacer mejor, muchas, vamos a intentarlo, ojalá dentro de poco tengamos otra ocasión para ponernos otra vez a prueba y haber mejorado las cosas que creo que se pueden mejorar. Y por último, el agradecimiento a todos y a todas por haber estado aquí, porque sin vosotros no hubiera sido posible, evidentemente. Hoy además he de decir que una de mis frases que últimamente digo cuando estoy ante un escenario público es que hoy echo de menos, un poco menos, la presencia de gente joven. Hoy hay bastante más gente joven que en la mayoría de las conferencias, reuniones, charlas a las que he asistido en los últimos años, y eso es un poco una pequeña esperanza, ¿no? Entre ellas está mi hija. Y no ha venido obligada, ¿no? Y no ha venido obligada. No ha venido obligada. Y bueno, el agradecimiento no solo a vosotros porque sois los culpables de que esto esté aquí, sino a todos los que habéis colaborado, a todos los ponentes por vuestras magníficas ponencias, a Roberto porque nos ha aguantado los 2 días y ha estado ahí luchando contra nuestras pretensiones, y por último también efectivamente a Manzanares Real como pueblo y como las personas que están detrás, técnicos que nos han apoyado en estas jornadas y nos han cedido este magnífico escenario para realizar estas jornadas. Espero que no sean las últimas, que entre todos vayamos creciendo y que de alguna manera también con estas jornadas hayáis conocido un poquito más lo que significa Alula, que nació como un grupo de anillamiento científico de aves, pero que por lo menos en nuestra pretensión, en nuestro corazón, queremos ser algo más, ¿no? Llegar al público, generar conocimiento, crear una red y entre todos pues luchar por todo esto que finalmente Fernando nos ha dado una luz de esperanza, ¿no? Ante un panorama que posiblemente pues sea peor de lo que podamos imaginar, ¿no? Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer contar con vuestra presencia y seguro que nos veremos pronto o aquí o en el campo. Gracias.